De regreso y bueno, y definitivamente para el gobierno actual es un gran reto poder replantear todos los programas de reparación de vías. Hoy con nosotros el ministro Sabonja, que le damos la bienvenida por primera vez a nuestro noticiero. Señor ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minutos y ponernos al día de los primeros proyectos y la gira sobre todo que sabemos que usted ha estado realizando a nivel nacional para conocer directamente cuál es la condición de varias de las carreteras y sobre todo las exigencias de trabajo que se requieren en caminos de producción en el interior del país. Bienvenido al noticiero. Muchas gracias, Castalia, por tenernos acá, por la invitación. Vamos a empezar con eso, manos a la obra. Tengo entendido que se han denominado ustedes este primer plan de trabajo. Esto es un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de calles a nivel nacional. Hemos retomado algunos proyectos que se tenían y que no tenían un buen avance, tenían algunos temas financieros como muchos de los proyectos que nos encontramos en el MOP, pero bueno, los hemos reactivado, hemos reinyectado fondos, parte de estos fondos que se debían, que eran cuentas por pagar de más de 300 millones de dólares que hemos venido resolviendo poco a poco. Y ahora lo que tenemos pues es un proyecto, son 4 grupos en la ciudad capital y un grupo también de trabajo en La Chorrera, son 5 grupos en total y estamos logrando un avance significativo. En algunos de los grupos aquí en la ciudad capital hemos logrado en estos 60 días un 13% avance, en otros un 20% avance, en algunos un poco menos porque se están replanteando las calles que se van a rehabilitar, pero en general hemos logrado ya rehabilitar y mantener alrededor de 50 kilómetros de calles, algo que es muy positivo porque entendemos que las vías pues están en mal estado y hay que darle un mantenimiento, no solamente ahora, sino también un mantenimiento periódico después de que las rehabilitemos para que no se pierdan esos activos tan importantes. Ahí en pantalla es bueno parte de los trabajos que se están realizando en el área de Ancón. Correcto, es importante también estos gráficos que nosotros estamos publicando en medios de comunicación para, sabes, informar a la población y que contemplen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes por el tráfico y demás. Ustedes han dividido, lo he explicado en más detalles, señor ministro, en grupos. Aquí dice grupo 1. Correcto, este grupo 1, que es el de Ancón, Bellavista, Caledonia, El Chorrillo y San Francisco, es el que tiene un 13% de avance en general. Son en total los 4 grupos dentro de la ciudad capital ya han logrado más o menos unos 50 kilómetros de carreteras rehabilitadas. Antes que empezáramos la entrevista, la pregunta de cañón al ministro era la transísmica. ¿Qué hacemos con la transísmica? En la pasada administración hicimos un recorrido incluso con el exministro de Trabajo y en su momento, bueno, se había comprometido justamente a hacer esa reparación, pero terminó la administración y la transísmica sigue casi igual. O sea, ¿qué pasa específicamente con la transísmica y qué planes tienen ustedes en concreto para poder terminar la reparación de esa vía tan importante? Lo que nos hemos encontrado en la transísmica es que había un serio problema con la reubicación de los servicios públicos, es decir, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. Y también había un tema con afectaciones de servidumbres que no se había resuelto. Estos 2 temas los hemos ido resolviendo. Si ustedes pasan por la transísmica hoy, por ejemplo, por el tramo 1 que va desde la Plaza Ágora hasta la 12 de octubre, podrán ver que se está avanzando en la reubicación de los servicios públicos y nuestra idea es que este tramo quede completamente terminado para final de año antes de las fiestas. ¿Cómo se dividen los trabajos aquí? Y la pregunta es, las primeras licitaciones que se dieron, ministro, ¿no incluía esa parte del tema de cómo el cableado y todo lo demás? Sí, es parte del contrato. El problema es que como se implican aquí a las empresas que dan los servicios públicos, esto se sale un poco de las manos de la competencia del Ministerio de Obras Públicas. Entiendo. Pero definitivamente hay que tener voluntad para resolver con ellos y nosotros hemos citado a las empresas porque al final entendemos que es un proyecto de interés público y que tenemos que terminarlo lo antes posible. En nuestro programa, como lo dije, es que la troncal esté terminada para final de año y que puedan circular por lo menos los carros bien antes de las fiestas. Habrán trabajos por hacer en temas de aceras y demás que dependen mucho de la reubicación de los servicios públicos. 23.500, así es, kilómetros de carretera. Sí, en total en el país tenemos 16.000 kilómetros de calles urbanas y otros 5.000 y tantos kilómetros de calles interurbanas. Es muchísimo, es muy grande la red vial que tenemos y tiene muchísimas necesidades. Y por muchos años la gente vio cómo se concentraban las obras del gobierno en la ciudad capital. Bueno, tenemos que admitir también que ese es un trabajo importante en la carretera que conduce hacia la provincia de Chiriquí. Pero hablemos del interior del país.
O sea, ¿qué vamos a hacer con el interior del país? Y la queja recurrente era la falta de capacidad de quienes están a cargo del MOP en las distintas direcciones. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar eso? Lo que te puedo decir, nosotros tuvimos una reunión con nuestros divisionarios esta semana, los nuevos directores regionales del MOP, y tenemos gente capacitada. Tenemos inclusive doctores en ingeniería. Este personal nuevo que tenemos es un gran equipo de trabajo que además ya han demostrado que están trabajando por el país y por sus regiones, y estamos viendo grandes e importantes avances en todas ellas. Tú puedes ver, bueno, tú eres de Pronomé y podrás haber visto pues que hemos retomado trabajos de parcheo de calles, que es muy importante porque, como te dije, en una red vial tan grande, tan extensa como la que tenemos en Panamá, las necesidades son inmensas y hay huecos por todos lados, sí, ¿no? Entonces nosotros pues hemos dado las órdenes a nuestras direcciones de mantenimiento a nivel regional que prioricen este tema del parcheo de los huecos, porque entendemos que causan mucha molestia. Pero en ese sentido, y con respecto a esto del interior que mencionabas, nosotros desde que entramos, hace un poco menos de 60 días, empezamos a hacer unas giras a distintos lugares. Empezamos por la provincia de Los Santos, después estuvimos en la provincia de Coclé, hemos estado también en San Miguelito, hemos estado también, por ejemplo, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Herrera. Y la idea de estas giras básicamente es conversar con las autoridades locales. Ahí nos hemos reunido con diputados, con alcaldes, con representantes de corregimiento, que son el llamado poder popular. Exacto. Que son las personas que nosotros entendemos saben mejor cuáles son las necesidades de sus regiones. Y el propósito de esto es recibir los proyectos que ellos consideran prioritarios para nosotros entonces validar nuestro plan quinquenal de inversión. Caminos de producción, bueno, ahí están algunas de las fotografías de los trabajos que se están realizando. Caminos de producción es la exigencia permanente de varios sectores, sobre todo el interior del país. Y la carencia de puentes, señor ministro, yo debo decirle aquí, le debo admitir que la mayoría de las denuncias que a nosotros nos llegan en el segmento de denuncia tiene que ver con la carencia de puentes. Así es, y en comunidades, sobre todo comunidades que están algo separadas, ¿no? y que son de difícil acceso. Todas estas necesidades nosotros las estamos recibiendo a través de las giras y, como te comenté, pues las estamos validando. Y, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en la comunidad de Yanotugrí con el presidente de la República, y ahí se nos presentaron algunas necesidades adicionales a las que habíamos visto, y otras eran congruentes con las que nos habían presentado en nuestra gira a la comarca, al área de Rambala. Al final lo que hicimos fue que tabulamos estos proyectos porque, como te digo, hay muchísimas necesidades, pero tenemos que priorizarlo, y ahí, por ejemplo, nos comprometimos a rehabilitar y a construir un poco más de 100 kilómetros de calles que ya las habíamos evaluado previamente en la comarca. Adicional a eso, como tú bien dices, hay un programa de caminos de producción y caminos comarcales. Nosotros estamos introduciendo en el presupuesto del próximo año una partida de más o menos 40 millones de dólares para dedicarla solamente a caminos de producción, que también es una necesidad. Nosotros al final lo que queremos es que nuestras inversiones puedan generar desarrollo, ya sea mejorar la productividad del sector, valga la redundancia, productivo, ya sea incentivar el desarrollo turístico. Por eso ahora te voy a mencionar algunos de los proyectos que también estamos licitando, que vamos a anunciar próximamente. Mejorar la movilidad humana, que al final de cuentas se trata toda la inversión de que gire en torno a la persona. Vamos a regresar a la ciudad de Panamá, y bueno, y recientemente con el anuncio del traslado de la partida que estaba destinada para el cuarto puente sobre el canal de Panamá, pues se generan algunas preguntas, y creo que es el momento preciso para que nos dé mayores detalles del retraso. Se habla de un retraso en este proyecto. ¿En qué situación específica está este proyecto y cuándo se reactiva? Porque la pregunta de quienes residen en Panamá Oeste sobre todo es sí, hay un retraso, pero ¿cuándo se reactiva y la condición en que el gobierno actual recibió este proyecto? Sí, el proyecto no se ha detenido. El proyecto ahora mismo está en la etapa de estudios y diseño. Lo que sucede es que se han encontrado algunas condiciones en el sitio, algunas condiciones geotécnicas, algunas condiciones de servicios públicos existentes, que lo que han hecho es que el consorcio, el contratista, tenga que replantear su programación de diseño y de inicio de obras. Entonces esto lo que implica pues básicamente es que la partida que se tenía para el cuarto puente de este año no se fuera a ejecutar. Es un tema simplemente de manejo presupuestario, no implica que el proyecto no se vaya a hacer, todo lo contrario. Como yo lo he mencionado en distintas ocasiones, el proyecto incluso va a iniciar sus trabajos este año.
El cuarto puente es una necesidad imperante, lo sabemos, y además es una necesidad que va a resolver muchísimos de los problemas que hay en el área oeste y nosotros estamos comprometidos con llevarlo adelante. Ministro, solo para despejar dudas o conjeturas o suposiciones, ¿no tendría que ver esto con ningún tipo de conflicto entre China y Estados Unidos? No, ningún tipo de conflicto. El contratista pues está ejecutando su etapa de diseño y precisamente estamos acá para despejar cualquier duda. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto es una necesidad y lo estamos llevando adelante. He escuchado que, ahora que hablamos del diseño, o sea, ¿se puede replantear el diseño en esta etapa todavía? O sea, puede ser que en este momento los ingenieros, los encargados puedan decir, no es conveniente un puente, es más conveniente un túnel, por ejemplo, cosas como esas pueden pasar. Bueno, eso realmente sería bastante disruptivo en el punto que llevamos de avance. Okay. Yo creo que hubiese sido en otro momento este tipo de planteamiento de cambiar el puente por un túnel, pero sí se pueden hacer temas de reingeniería, temas de ingeniería de valor para mejorar un poco el diseño actual del puente y en eso están trabajando. ¿Eso significa que se mantiene el puente? Y perdone que Correcto, se mantiene el puente. Nosotros estamos trabajando y además estamos fortaleciendo la institucionalidad del MOP para manejar este puente, porque es el proyecto más grande que nosotros estamos manejando en nuestra institución. El otro día le mencioné al doctor Alexander que era el proyecto más grande del gobierno. Él me dijo que no, que el proyecto más grande del gobierno era la educación. Pero bueno, dentro de nuestra institución es el proyecto más grande. Y estamos replanteando la estructura organizativa. Estamos armando una oficina solamente para manejar el cuarto puente dentro del Ministerio de Obras Públicas, que incluso físicamente va a estar apartada del Ministerio de Obras Públicas porque entendemos la importancia que tiene, el volumen de trabajo que va a generar y que debemos tener los equipos adecuados para llevarlo a cabo. ¿En qué tiempo tienen previsto, señor ministro, que se retome los trabajos? Bueno, los trabajos, como te dije, no están detenidos. No están detenidos. Lo que pasa es que están en la etapa de estudios y diseño. Ahora va a venir la etapa de construcción, que es lo que estamos impulsando que se dé durante este año. Ayer que regresamos del interior del país, bueno, como a muchos de los que viajan al interior, pues nos toca este traumático retorno a la ciudad de Panamá desde el área de Capira, que obliga a abrir un tercer paño de regreso y demás. La costanera, señor ministro, que venimos escuchando ya hace como 3 periodos aproximadamente. O sea, ¿hay posibilidad de que esta administración, este proyecto pueda ser replanteado? Bueno, hay 2 proyectos. Ahí está el corredor de las playas, que es un proyecto que se está ejecutando, como pudiste ver, y a lo mejor parte del tráfico también que se causa ahora mismo tiene que ver también con las obras que se están dando en la salida de la autopista. Ahí se está construyendo un viaducto de 1.8 kilómetros de largo, que es parte del corredor de las playas. Este viaducto tiene un avance más o menos, el corredor entero tiene un avance más o menos como el 2%. Nosotros lo que hemos dicho es una obra importante también, es una obra que en total entre el tramo 1 y el tramo 2 implica la inversión de alrededor de $1.000 millones. Lo que hemos dicho es que vamos a priorizar y a enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar a corto plazo el primer tramo de 16.7 kilómetros que llega hasta la entrada de Capira y que implica la ampliación a 6 carriles de esta carretera. El resto del proyecto se va a hacer también, pero se está dilatando un poco el cronograma por temas presupuestales también. Ok, antes de entrar a otro tema, usted me dijo que tenía anuncios sobre proyectos que tienen que ver con turismo. Así es, proyectos en general. La costanera, que es el otro tema que me comentaste, también es un proyecto muy importante para nosotros que estamos planteando construirlo desde el área de Panamá Pacífico hasta el Nicolás Solano, incluyendo la ampliación del puente que cruza la autopista hacia La Chorrera. Esto es un proyecto también importante porque va a crear otra vía de acceso a la ciudad. Es un proyecto que estamos ahora mismo en la etapa de licitación de los estudios y diseños. Pero como este proyecto tenemos otros proyectos importantes que vamos a anunciar próximamente, en Bocas del Toro, por ejemplo, la rehabilitación y reconstrucción de muchas de las calles, pero no solamente de calles. Este proyecto va a incluir, por ejemplo, una ciclovía, va a incluir espacio público, va a incluir aceras. Queremos poner la isla a brillar. La isla es una de las joyas más importantes de nuestro país en temas turísticos. Ha sido abandonada, solamente necesita que se pula un poquito para que sea una verdadera joya turística. Como el proyecto de Isla Colón, pues también estuvimos en el área de Volcán este fin de semana. Volcán está catalogada por la ATP como una de las 4 ciudades turísticas de Panamá. Tampoco ha recibido mucha inversión.
nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que es la ampliación a 4 carriles de la carretera que va desde Bugaba hasta Volcán. Estuvimos en Volcán conversando con los pobladores del área y además con las personas que manejan la oficina de turismo en Volcán, viendo algunos temas que ellos necesitan de inversión e infraestructura también para ayudar a que el pueblo sea un polo de atracción turística. Buenas noticias para Bocas del Toro. Bocas del Toro que tanto han reclamado la reparación de esas calles. Vamos a entrar en otra materia que tiene que ver con la presentación de este proyecto número 12 que crea el régimen de asociación pública-privada. La bancada del PRD ha puesto un freno a esta discusión. ¿Qué ha pasado después que usted fue el pasado 19 de agosto a presentar este proyecto? ¿O qué inquietudes ha generado en la bancada del PRD esta propuesta que usted ha llevado a la Asamblea? No, todo lo contrario. Realmente la bancada, yo me reuní con la bancada ese día que estuvimos ahí en el primer debate, que además fue un primer debate extenso. Se dio la palabra a múltiples organizaciones y además se hicieron modificaciones importantes en temas de forma y sobre todo en temas vinculados a la transparencia, lo cual consideramos que es muy positivo para el proyecto. Se hicieron 15 modificaciones al proyecto de ley. Después estuvimos reunidos con la bancada explicándole ciertas cosas del proyecto de ley que también te agradecemos pues que nos deje el espacio aquí para también explicarlas a la población. Y la bancada pues se sintió a gusto con las explicaciones que le dimos. Entiendo que hoy va a estar subiendo a segundo debate para discutirlo en el Pleno de la Asamblea. El proyecto que crea el régimen de las APO, que sé que en casa todos ustedes están muy pendientes porque es un nuevo modelo que se nos presenta. Busca la ejecución de obras del Estado con capital privado que a su vez promueve el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura del Estado, desarrollo social y creación de empleo. ¿Esta es la fórmula para poder reactivar? Así es lo que nosotros vemos que es importante. Esto no es nuevo. En Panamá ya se han ejecutado más de 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura a través de acuerdos público-privados. Lo que es nuevo es que estamos creando un marco regulatorio que los reglamente para evitar que hayan excesos en proyectos público-privados. Ahora, con el nuevo proyecto de ley que estamos impulsando, pues realmente se mejora mucho la posición del Estado con respecto a los proyectos público-privados, porque se crean entidades que van a regular y van a fiscalizar estos proyectos. ¿Qué proyectos a futuro se podrían realizar en Panamá bajo este modelo? ¿Y cuáles no están incluidos dentro de este modelo? Claro, voy a empezar por lo segundo. El proyecto de ley implica ciertas entidades que se crean para fiscalizar, reglamentar y además aprobar proyectos de APP. No es cualquier proyecto de APP que se aprobaría por el ente rector. Y hay 7 criterios de elegibilidad para estos proyectos de APP. El más importante, y es que es el número 1, es que se hace una evaluación del beneficio social de los proyectos y además económico de los proyectos. Es decir, el proyecto para que sea aprobado por el ente rector tiene que causar un impacto social, tiene que causar una mejora social y tiene que ser necesario. Aquí no van a haber proyectos inventados. Además, porque otra cosa que se maneja en el proyecto de ley es que los proyectos deben estar dentro del plan quinquenal de inversiones. Es decir, nuevamente, repito, no puede haber proyectos inventados. Proyectos que pueden hacerse a través de APPs, por ejemplo, los metrocables de San Miguelito, que es muy importante. Esto es un proyecto que le va a cambiar y va a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas del sector. Algunos proyectos viales también son de marcada importancia, proyectos de movilidad, muelles multipropósito, por ejemplo, carreteras que no solamente sean carreteras de peaje, que en algunos lugares se podrán hacer carreteras de peaje, pero también carreteras que pueda pagar el Estado por disponibilidad. Y los proyectos que se pagan por disponibilidad básicamente es un proyecto que la empresa privada construye, mantiene y después transfiere al Estado. Es decir, el proyecto siempre es un proyecto estatal. Los sectores obreros han planteado algunas inquietudes. ¿Se ha reunido usted con ellos para darles las explicaciones de lo que incluye este proyecto? Estuvimos la semana pasada con CONATO y con Convergencia Sindical, una reunión bastante productiva. Ellos nos demostraron pues cuáles son sus preocupaciones. Nosotros tratamos de abordarlas. Al final entendemos que la gente puede diferir de los planteamientos de uno. Lo importante es mantener los canales de comunicación abiertos y lo importante es tratar pues de explicar lo más posible cuáles son los motivos
de esta ley. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, señor director. Compartimos las imágenes de este proyecto que ha generado tanta polémica en estos últimos meses. Ha sido la ampliación de esta carretera, la Omar Torrijos Herrera. Incluso algunas manifestaciones, grupos ambientalistas han manifestado su oposición a un proyecto, caso que ha ido incluso a la Corte Suprema de Justicia para determinar la legalidad o no de ese proyecto que se mantiene justo en estas condiciones, como lo vemos nosotros en pantallas. ¿Cuál es la posición del ministro de Obras Públicas ante este polémico proyecto, señor ministro? Hay gente que pregunta si era necesario o no realmente esa ampliación. Bueno, de nuevo, el oeste, las personas que viven en el oeste realmente viven un calvario todos los días para moverse a la ciudad. Por eso es que hay que mejorar las condiciones de movilidad, no solamente de este tipo, sino también transporte público. Por eso el Metro de Panamá y la Línea 3 también son importantes. Este proyecto nosotros consideramos que es necesario, pero también consideramos que es necesario conversar con la gente afectada por el proyecto, y por eso nos reunimos con los moradores para entender de qué manera podríamos mejorar el proyecto. Han surgido algunas ideas, por ejemplo, de reforestar zonas aledañas al proyecto, porque el plan de mitigación ambiental incluía reforestación, pero fuera del área. Nosotros estamos planteando reforestar zonas que estén cercanas al proyecto. Por ejemplo, mejorar el tema de la ciclovía para que además haya algo de recreación dentro del proyecto para los fines de semana. También nos reunimos no solamente con los moradores, sino que también nos reunimos con los síndicos de la Ciudad del Saber, que también tenían preocupaciones sobre el proyecto y también habían interpuesto una demanda. Este proyecto tiene 2 demandas. Y el de la Ciudad del Saber, pues realmente era bastante sencillo de resolver, solamente requería conversar de nuevo y tratar de consensuar. Pero se va a reforestar, porque una de las quejas es que no es lo mismo reforestar allí que reforestar en la cuenca. Estamos dentro de la cuenca del Canal de Panamá. Sí, lo que buscamos es reforestar en las áreas aledañas, precisamente al proyecto. Con la autoridad del Canal de Panamá también nos hemos reunido porque esto genera afectaciones. De hecho, ahora mismo se están haciendo trabajos de mitigación ambiental para evitar erosiones, para lograr un control de erosión y evitar complicar las operaciones del canal. Señor ministro, tengo una ñapa, porque están arriba, están recibiendo algunos cuestionamientos por parte de la gente que está aprovechando. La Roosevelt Ibiza es el Golf. Hay reportes de embotellamiento en ese punto de la vía Tocumen. ¿Qué se va a hacer allí o qué? Bueno, en la parte donde se retorna. Correcto, sí, estoy claro. Tenemos ese y tenemos otros puntos críticos que queremos abordar en temas de tráfico en la ciudad de Panamá. Ahora, por más que construyamos, no vamos a resolver el problema del tráfico a menos que construyamos sistemas de transporte público masivo. Aquí la real solución al tráfico dentro de la ciudad de Panamá es que la gente pueda tener una opción de dejar el carro en su casa y montarse en el metro. Por eso esta administración también está comprometida con seguir adelante con ese proyecto y tenemos algunas líneas que queremos promover. Bueno, ahí está. Terminamos con este mensaje del ministro Sabonge. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros estos minutos y actualizarnos en los trabajos y los proyectos que hay pendientes en materia de red vial, caminos de producción.